En la mañana de las 7:50, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida, presidenta. Gracias, buen día a todos. Vamos a colocar el micrófono. A ver. ¿Cómo hacer? Usted está acostumbrado a los micrófonos más televisivos que se colocan. Tengo que tener el micrófono bien sobre mi cara, ¿no? Ahí está, así. Yo lo acomodo. Es direccional, Cristina. Bueno, Sí, le presento con Gustavo Campana, Hola, Gustavo. Adrián Stoppelman, que Hola. es el responsable del humor. Ay, sí, vos sos el que hiciste... Cristina tiene la culpa de todo, de que llueva, de que haga calor, de que haga frío, de que se enferme la gente, de que no se enferme. Me encantó. Soy yo. Me encantó. Fernando Gracias. Borroni, Juan Hola, ¿cómo Derbensis, que es nuestro creativo. Hola, ¿cómo estás? Cintia García. Cintia. Eduardo Olivarti, donde se desapareció. Gabriel Después Morini. me acompañó hasta aquí. Anoche supimos que le habían quemado las viviendas a unos mapuches en el sur. ¿Supo eso? Vos sabés que me enteré, en realidad, hoy por la mañana. Me enviaron fotografías y ayer, bueno, sabés que habíamos tenido un acto en Lomas de Zamora y entonces estaba un poco cansada, me acosté temprano y hoy me levanté con esto, ¿no? Es como que uno se levanta todos los días con algo brutal, ¿no? Cuando vi las fotos de las casas incendiadas, que me parece que, te soy sincera, Víctor Hugo, yo pienso que todo tiene que ver con todo y que no pueden analizarse los episodios individual y separadamente. Si vos me decís tiene que ver, en la última marcha del Ni Una Menos, hubo una cacería de mujeres cuando terminó la marcha, que parece que nos hubiéramos olvidado de todo esto. Porque ¿sabés también lo que me preocupa mucho? Que la sociedad argentina comience a naturalizar estas cosas, a darlas como, bueno, es normal ser malillo, pero en realidad esto de las viviendas de los mapuches de ayer tiene que ver con el principio de todas las cosas, ¿no? Tiene que ver con las primeras exteriorizaciones que fue esa cacería de mujeres, lo que pasó en la marcha del 1 de septiembre, también reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Tiene que ver con lo que pasó el otro día, cuando se recordaban los 11 años de la desaparición de Julio López, y todos pudimos verla, no sé si todos, pero los que somos así muy adictos a las redes, vimos cómo se habían registrado imágenes, fotografías, de gente aparentemente manifestante, muy joven, que fue la que lanzó la bomba Molotov contra la legislatura, y luego seguida por fotógrafos freelance, por camarógrafos, por gente que estaba allí en la marcha, se pudo ver cómo policías motorizados escoltaban hasta la entrada del subte a estos manifestantes. Yo lo vi en las redes, inclusive por un usuario de Twitter que publicó. Creo que podemos sumarle también, si querés, el caso del pibe que por un Twitter estuvo un mes preso, o el caso de la otra pobre mujer inhabilitada en una clínica de salud mental, o sea, una inimputable perfecta en términos jurídicos, termina siendo culpada, procesada, hasta que se dieron cuenta que, bueno, la devolvieron de vuelta a la clínica. O por ejemplo, cuando intentaron, ¿se acuerdan aquel auto que se estrelló contra la Casa Rosada? Y bueno, pretendían que había sido alguien vinculado con nosotros y terminó siendo un inimputable. Lo declararon, el otro día lo declararon inimputable, un loco de los que hay en la vida. Y sigamos un poquito más, el último matrimonio que tomaron preso, en el cual, con el episodio del explosivo en Indra, un matrimonio que las pruebas de que habrían sido serían que en el Facebook tenían al Indio Solari, eran ricoteros, o una foto de Néstor Kirchner. Yo creo que estamos ante un gobierno que quiere construir, como en los viejos tiempos de vigencia de la doctrina de seguridad nacional, construir la figura del enemigo interno, ¿no? El enemigo interno, que además tiene determinadas características, peronista, kirchnerista, le gusta el Indio Solari, o sea, una serie de cosas que no solamente apuntan a la división social, sino a la fractura social.
Creo que el gobierno necesita la fractura social y la división política de los que son opositores a estas políticas para poder imponer su plan. Un plan que va a tener la segunda fase de ajuste después de las elecciones de octubre. A ver, si vos lees un titular, yo leí ayer el titular de Clarín, el fútbol para todos seguirá hasta después de octubre. Como saben que la gente lee el título y no lee la bajada, no fueron a la bajada. En la bajada dice cuándo termina, el 31 de octubre, una semana exacta después de las elecciones. La nafta va a aumentar el 7% en noviembre y se declara libre a precio internacional a partir del 1 de enero. Las facturas han dividido la factura de gas en cuotas. Estamos en un país donde comprábamos en cuotas los autos, las heladeras y los lavarropas. Ahora vamos a pagar los servicios en cuotas. Entonces, todo esto, el gobierno tiene tres ejes: la fractura social, por un lado, el montaje permanente de la mentira política con la forma de propaganda. Si dedicaran una milésima parte de los recursos humanos y de dinero que afectan para la propaganda política, las cosas andarían mejor. Y si los funcionarios trabajaran más que en propaganda y en armar spots, porque hoy yo siento que tenemos un presidente más de spot publicitario que de gestión, y los funcionarios lo mismo. Yo creo que el único funcionario que realmente trabaja todo el día, hay que reconocerlo, es Caputo, el de finanzas, que está todo el día emitiendo deuda y deuda y deuda. Y claro, como los demás no trabajan, el que tiene que salir a laburar es el que tiene que conseguir la plata para financiar, ¿no? Entonces, creo que es el que más hay que reconocerle a Caputo eso. Está todo el día trabajando, todo el día emitiendo deuda, todos los días nos levantamos con un bono nuevo a 100 años, con otro a 25, con otro de 2.000, con otro de 5.000. Él trabaja todo el día. Ahora, la de desarrollo social, con sus parripollos, evidentemente no anda bien. Berman con la importación de plasmas, tampoco. Cabrera con las industrias, menos. Acaba de despedirse ayer en Esteban Echeverría a 112 trabajadores y a 140 más en La Matanza, en La Tablada, en una metalúrgica internacional. Y bueno, y Bullrich, bueno, que ya no es más ministro, pero sus emprendimientos cerveceros tampoco creo que tengan demasiado andamiento. Así que estamos en esto, en un gobierno que pivotea sobre la fractura social. Vinieron a cerrar la grieta. Bueno, ustedes saben lo que está pasando. En la propaganda política, en la mentira permanente, desde un colectivo que no es colectivo, hasta un parrillero que después sale a decir, también lo vimos en las redes, que él quería trabajo formal, que no estaba conforme con eso que tenía, y la división política de la oposición. Esos son los tres ejes sobre los cuales se trabaja, ¿no? Antes de una pregunta de cada uno de mis compañeros, Presidenta, me gustaría cerrar el círculo de la primera pregunta que tenía que ver con los mapuches, porque el gobierno, su gobierno, funcionarios de su gobierno habrían vigilado o espiado a los mapuches, gente de la AFI. Esa es la primera, primero es la primera noticia que tengo. Nunca, a ver, yo creo que nosotros hemos dado testimonio de cómo nos comportamos ante determinados reclamos, aun cuando no los compartamos. Los Cuom fue una tribu y su cacique Félix Díaz, un personaje emblemático que ocupó buena parte de los medios de comunicación durante muchísimo tiempo. Es más, el actual presidente, cuando era jefe de gobierno, le hizo una visita personal a la carpa que estaba instalada en el 9 de julio. A nosotros jamás se nos ocurrió vincular a los Cuom con la guerrilla kurda, ni con la FARC, ni con nada. Podríamos o no estar de acuerdo con lo que demandaban, pero jamás ni represión, ni estigmatización, ni judicialización. ¿Usted se imagina un funcionario mío diciendo lo que decía Nocetti en un micrófono y los vamos a meter presos? Y si van a la 9 de julio los vamos a judicializar. Y si van a la 9 de julio a hacer tal cosa o a hacer tal otra, los vamos a meter a todos presos. Yo digo, si un funcionario, Víctor, frente a un micrófono, está escuchando todo el mundo, dice que hagas lo que hagas, te van a meter preso y te van a judicializar, ese hombre en privado, con las fuerzas de seguridad
¿qué órdenes estará dando? ¿Qué órdenes habrá dado? Que hay esta cosa tan de sellado, de hermetismo. Fíjate vos que meten preso un montón de gente por un Twitter. Todavía no hay un solo gendarme preso y ha desaparecido Santiago Maldonado hace más de 50 años después de un operativo realizado por la Gendarmería. Esto es objetivo y no discute nadie, pero no es que no lo discutimos acá en este ámbito. Esto es lo que cree la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que cree la ONU, lo que creen los corresponsales extranjeros, lo que cree el mundo. Esto no es una construcción local. Esto pasó acá en Argentina y ha sido tomado por todo el mundo. Yo he visto, a mí me ha sorprendido realmente. Me ha sorprendido ver, por ejemplo, en el metro de Berlín, me mandan fotos donde en el tablero electrónico que indican la partida de los trenes, aparece un cartel que te dice, luminoso, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y veo una marcha en Francia, en París, y veo manifestaciones en Londres, y veo... Entonces, yo creo que no podemos caer como se cayó en la dictadura, cuando la gente decía que había una campaña anti-argentina afuera, y que en realidad los guerrilleros estaban todos en Europa de vacaciones. No podemos volver a reeditar estas cosas. Yo creo que como sociedad, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras distintas posiciones, tenemos que tener un signo de no retroceder. En este sentido debo decir que la reacción de la sociedad frente al 2x1 me pareció absolutamente saludable. Pero siguiendo con tu pregunta, si nosotros no teníamos actitudes de inteligencia ni beligerantes con quienes nos estaban planteando movilizaciones, es más, los mapuches, cuando tomaron pozos de petróleo en Vaca Muerta, ¿sabés cómo eran presentados por Clarín? Como los ancestrales pueblos de la Confederación Mapuche que van al emprendimiento horrible de Vaca Muerta contra el fracking y no sé cuántas cosas más. O sea, los mapuches en el 2013 fueron presentados casi como héroes de los pueblos originarios y ancestrales cuando tomaban Vaca Muerta. Claro, era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces era otra cosa. Así que estas cosas realmente, más allá de lo que podamos decir los unos y los otros, nuestra actitud ha sido invariable. Cuando éramos gobierno y éramos objeto de estas críticas por parte de pueblos originarios, y ahora que no somos gobierno, no, o sea, resistimos archivo. Cristina, en medio de ese diagnóstico, y hablaste además el otro día sobre las libertades, ¿no? En la entrevista con Novarecio, y hablaste también de democracia precarizada. Ayer despidieron a Roberto Navarro de C5N, no es el primer hecho de censura desde el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo calificás el despido de Navarro del grupo y qué pensás, cómo afecta eso en medio de la campaña y qué reflexión sobre las libertades? Bueno, varias cosas. Primero, lo de Navarro no puede verse también como un hecho aislado y único. Yo estaba leyendo recién, cuando venía para acá, creo que lo hizo por Twitter, un colega de ustedes, Roberto Caballero, hizo una prolijísima enumeración de los hechos que contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación, la pluralidad y la diversidad, ha violado este gobierno. Por empezar, la modificación a decretazo puro de la ley de medios que fue sancionada en el Congreso por amplias mayorías. Después habla de la precarización, de despidos y precarización de más de 4.500 trabajadores de prensa. Y fundamentalmente el ahogo financiero, judicial, que hay sobre los medios que tienen una voz disidente, que son algo alternativo, porque es obvio que un plan económico de estas características, un plan económico donde todos los días se está despidiendo gente, donde se precariza el trabajo, donde se está planteando que hay que aplicar una ley de flexibilización laboral igual que la de Brasil, porque si no vamos a quedar fuera de competencia, de apertura de importaciones que te mata toda la industria nacional, la estigmatización de movimientos sociales, de sindicatos, y la necesidad de que no haya voces que denuncien estas cosas, que no haya voces como por ejemplo la de Página 12, que pone en la tapa
en la tapa de su diario que el hermano del presidente blanqueó 35 millones de dólares luego de que el presidente modificó por decreto una ley que prohibía, no una ley del anterior gobierno, una ley de su propio gobierno, la ley sancionada por el Parlamento en materia de blanqueo de capitales, prohibía que los familiares de los funcionarios pudieran blanquear, una cosa absolutamente lógica. Sin embargo, el presidente modificó por decreto esto, había sido condición sine qua non inclusive para la aprobación de la ley en el Parlamento. Modificó por decreto esta ley y luego apareció su hermano blanqueando 35 millones de dólares, su amigo del alma, Nicolás Caputo, también blanqueando otra treintena de millones de dólares, digamos que es el dueño de Edesur. Estamos hablando de concesionarios de obra pública, ¿no? Estamos hablando de, aparte de amigo del alma del presidente, es el dueño o uno de los dueños de Edesur, es además concesionario de obra pública, que no empezó el 10 de diciembre, sino que viene de hace muchas décadas, y también de otro amigo del presidente, 44 millones de dólares, Midlin, que es el dueño de otra de las distribuidoras importantes, la que le llega la factura a la gente, Edenor. Entonces, cuando un diario como este, como Página 12, pone en evidencia esto, y entonces vos tenés periodistas que te explican, no solamente protestan porque las facturas suben, porque yo puedo ponerme frente a un micrófono y decir, qué barbaridad, mira cómo suben las facturas, pobre gente, que el 40, que el 50, que el 100. Pero si yo te digo, mira, además de eso, mira el balance de Edenor y mira el balance de Edesur, y fíjate de quién son Edenor y fíjate de quién es Edesur, entonces entendés que el aumento tarifario no tiene que ver únicamente con una cuestión de ajuste presupuestario, sino de beneficio y rentabilidad a los amigos del poder o al propio poder. Cristina, en este momento hay más de 25 escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires por los chicos, que le están diciendo que no a una reforma educativa. Ahora, recordaba que el gobierno de Mauricio Macri arranca con negar las paritarias libres a los docentes, estigmatizándolos, ofreciéndoles un bono por no ir a un paro, la represión que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires con los docentes, la imposibilidad bajo la consigna con los chicos no de discutir, de charlar sobre Santiago Maldonado en las escuelas, y hoy llegamos a esto. Parece que es un punto medular del gobierno nacional, ¿no? Atacar la educación pública. Yo creo que el paso siguiente va a ser, y ya creo que lo es, una ofensiva policial, judicial, sobre todo lo que sea disidencia o expresión de no estar de acuerdo con las cosas que hace el gobierno. Que los estudiantes, que los docentes no puedan participar y debatir de una reforma que los involucre directamente, porque yo escuchaba a los chicos el otro día por la televisión, en las redes. ¿Cómo te van a hacer trabajar 6 meses sin pagarte si vos no querés? Porque vas a la escuela pública. Entonces, como vas a la escuela pública, tenés que trabajar 6 meses de pasantía gratis para las empresas. ¿No les parece que debería ser al menos optativo? Me parece. A ver, a vos lo querés ofrecer como una propuesta de gobierno, ofrecelo como una propuesta de gobierno, pero dejalo que cada pibe decida si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, o que le permitas discutir, lo mismo que los docentes, que son los que van a tener que llevar adelante la reforma educativa. Me parece que lo que viene es esto, ¿no? Y sobre todo con el sector juvenil. ¿Por qué? Porque es el sector, no solamente en la Argentina, en la historia del mundo, es el motor, es el que tiene compromisos con el presente y con el futuro, es el que no está atado a clichés, es el que todavía no está en muchos casos, y debemos admitirlo, distorsionado por la interacción de distintos factores que todos conocemos y sabemos. Yo cuando escucho hablar a los pibes de la secundaria, a los que participan, a los que activan, los razonamientos, primero me sorprende escuchando por ahí a otros funcionarios hablar, que son los que deciden por la suerte del país, lo escucho a un chico de 5º año, de 4º hablar, construir sus frases, construir oración, distinguen sujeto y predicado, sintaxis, pueden terminar una idea en 5 minutos sin equivocar, sin interrumpirse.
Después escucho algunas otras expresiones, digo, pero deberíamos prestar más atención a estos chicos porque estamos preparando chicos bien preparados para la vida y para la discusión, que fue lo que siempre caracterizó a la sociedad argentina frente al resto de Latinoamérica, nuestra educación. Mira, el otro día estuve en Berazategui, estuve en una reunión de docentes de Berazategui, directivos, directores, inspectores y docentes al frente de aula o cátedra. Y la verdad que yo les decía que nuestra sociedad, merced de la 1420, la educación pública y gratuita, merced también a corrientes migratorias europeas en toda la primera parte que nos importaron saberes, oficios y cosas que no sucedían en otros países de Latinoamérica, sumado también a una ingesta considerable de proteínas vacunas que ha caracterizado siempre a nuestra sociedad. Todo esto junto ha producido una sociedad y recursos humanos altamente capacitados en Argentina, que son reconocidos de esta manera en todo el mundo. Vas a México y encontrás miles de ejecutivos, los Argenmex les dicen, miles de ejecutivos que se distinguen por su capacidad. Lo he charlado yo siendo presidenta con CEOs de multinacionales importantísimas como DirecTV o Telefónica, donde nos hablaban de la capacitación de los recursos argentinos. De hecho se llevaron ellos muchos ejecutivos y técnicos de aquí de la Argentina, y la verdad que debemos fomentar esto, porque ¿qué es fomentar esto? Fomentar la participación de los chicos, no estigmatizarlos. ¿Qué queremos? Gente que no pueda opinar, gente que sea zombies. Yo no quiero zombies en mi país, yo quiero gente con espíritu crítico. Creo que la educación que nos dieron a nosotros y que fue muy criticada, enciclopedista, abstracta, pero era un pararte frente al mundo, era un tener capacidad de crítica, una capacidad. Yo me acuerdo, nosotros éramos jóvenes y los diarios decían cualquier cosa. O sea, ustedes acuérdense que cuando yo era joven estaba prohibida la actividad política en Argentina, había proscripciones, y los diarios decían lo que el gobierno militar quería que dijeran, y la radio lo mismo, y la televisión lo mismo, y sin embargo nosotros podíamos ver más allá de lo que nos decían o nos vendían. Y no hablo de nosotros únicamente militantes o peronistas, en general la sociedad, desde radicales, tenían una mirada crítica sobre eso. Yo creo que era todo producto también de esa educación que hemos recibido. Así que esto es lo que pienso, ¿no? Que la educación no puede ser censurada, que la educación no puede ser obturada, no puede ser amputada. Esto es lo que siento. Justamente, Cristina, el gobierno usa como herramientas nuevas el Big Data, Internet, Twitter, como que penetra en otro nivel de la gente, no penetra en la educación, penetra a un nivel subconsciente con esas frases, esos eslogan que no dicen nada. Pero bueno, ¿cómo se combate eso? ¿Sirve la política común y tradicional ir y hacer un acto para convencer a alguien? ¿Cómo hacemos para sacarle de la cabeza a ese tipo que repite las cosas que repite, que está equivocado? ¿Cómo se le comunica eso en esta época? Porque para mí ese es el desafío. Muy buena pregunta. Bueno, para eso era la ley de medios. Para eso era la ley de medios, por eso la voltearon. A ver, si podemos encontrar un significado a las cosas, ¿no? A ver, no es que estos sean genios de la comunicación, ni que descubrieron la Big Data, ni que andan ahí más allá de todos los instrumentos que con mayores o menores recursos, con mayor o menor suerte, todos pueden utilizar. Esta gente tiene un blindaje mediático por parte de los medios hegemónicos, y la mayoría, pero aisladísimas excepciones en prensa escrita y en televisión, y ya vemos que en televisión cada vez se está achicando más, tiene un blindaje mediático total. O sea, la mentira pública, bajo la forma de propaganda, solamente puede mantenerse con este blindaje. ¿Alguien imagina cómo sería este gobierno con las cosas que pasan, con los despidos? Mira, despidieron 112 personas, sigue cayendo el consumo de los shoppings y supermercados, que no es una cuestión menor. ¿Sabes por qué? Porque son los bienes no durables, es alimento, bebida, calzado y ropa. Es lo que
el consumo popular. Este consumo sigue cayendo, pero no respecto del 2015. Comparado con el espantoso segundo semestre del año pasado, sigue cayendo la venta en shopping y supermercados. O sea, sigue cayendo alimentos, bebidas, sigue cayendo calzado, sigue cayendo textiles. Esto es. Entonces, fútbol para todos, lo que yo te decía recién. La importación de carne, ahora también han abierto la importación de carne sin hueso. Acá lo tengo porque el combustible, la renta financiera, Cedillo. Les comento algo, discúlpenme esta pequeña digresión. Hoy me enteré que el Banco Central siempre invitaba a gente a dar charlas, economistas, cientistas sociales extranjeros. ¿Sabes quién viene dentro de 2 semanas a dar una charla al Banco Central? El expresidente de México, Ernesto Zedillo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero este hombre, que viene a dar charlas a nuestro Banco Central, fue el que eliminó todos los controles cambiarios y se produjo el tequila. Después, como corresponde, le echó la culpa a Salinas de Gortari. Yo no sé si lo traen porque le echó la culpa a Salinas de Gortari o por lo del tequila, pero van a traer una conferencia al presidente en el cual se produjo el tequila, que tumbó al mundo prácticamente, y sobre todo en la región tuvo un efecto devastador en Argentina y en Brasil. Pero siguiendo con el tema, todo esto, si todo esto pasara durante las pensiones a la invalidez, ¿se acuerdan que dijeron que iban a ser revertidas? De las 150.000 pensiones que dieron de baja, solamente han revertido menos de 10.000. Menos de 10.000, o sea, la gente da por sentado que la noticia aparece, las revirtieron, bueno, y después todavía la gente sigue haciendo trámites y no cobran las pensiones. Entonces, si todo esto fuera tomado por los medios hegemónicos en un 10% de lo que era la intensidad del periodismo de guerra durante nuestra gestión, ¿ustedes creen que al gobierno le iría tan bien o le iría bien con más Big Data? ¿Qué Big Data? ¿Qué Internet? Es como decía ayer, tenés que ser un gobierno del presente, tenés que dar respuestas hoy y ahora. Vos no podés hablar como si faltara, como si fueras el candidato a presidente en esta elección. Las promesas ya las hicieron en 2015, ya llevan 2 años de gestión. No me puedes seguir hablando del futuro por venir. Me tenés que hablar de este presente de hoy, donde se siguen cayendo las ventas, donde la gente no la alcanza, donde siguen despidiendo gente y el trabajo se precariza cada vez más. Vos tenés que dar respuestas del presente cuando sos presidente. Esto es, ¿no? Cristina, primero fue la apertura indiscriminada de importaciones. Después apareció Michetti redoblando la apuesta, seremos la India, un país de servicios. No había escuchado eso. Y enero 2016 es el primer gran dato de seremos la India, país de servicios, y después Duhovne amplifica diciendo Plan Australia, la colonia próspera. La pregunta es la siguiente: ¿hay posibilidad de país, y cuando uno dice país dice soberanía, independencia, política y económica, sin industria nacional? No, definitivamente. No definitivamente. Bueno, si uno observa los países desarrollados, porque aparte el trabajo industrial es el gran redistribuidor también, por lo que significa la cadena de valor agregado. No es solamente un servicio que comienza acá y termina. Todo lo que es un proceso industrial trae aparejado insumos, trae aparejado otras industrias que terminan siendo proveedoras de esa gran industria madre. O sea, si uno estudia o ve Alemania o Estados Unidos, ve que el desarrollo industrial es clave. Que vos me digas que tenés que ir perfeccionándolo con la ciencia y la tecnología y hay innovación productiva, pero sin ninguna duda. Bueno, nosotros hemos dado muy buena fe de eso en nuestra gestión. Nunca se había invertido en ciencia y tecnología como se hizo durante nuestra gestión. Es más, creamos un ministerio. Es más, pusimos 2 satélites en el aire de construcción argentina. Es más, éramos proveedores de reactores nucleares donde le ganamos a países como Francia, cuando fuimos por ejemplo a Australia. Australia, mira vos, claro. Nosotros le proveemos a Australia un reactor nuclear. ¿Y sabés quién competía con nosotros? Francia. Francia, saben ustedes que es uno de los países más expertos en materia de generadores de energía nuclear. De hecho, en Francia la mayor generación de energía se hace a través de la energía atómica, energía nuclear. Por eso tiene diferencias de precios con respecto a otros países. Entonces, Australia,
Pero vos no podés comparar países que tienen la mitad de los habitantes que tiene la Argentina y que han tenido otro tipo de desarrollo, otra extensión. Es imposible. La Argentina, cuando vino el golpe del 24 de marzo de 1976, estaba prácticamente en un 50% del PBI de distribución del ingreso y teníamos un desarrollo más que importante. A partir del golpe del 76 se producen dos fenómenos o tres. Por un lado se produce el fenómeno del endeudamiento. Allí empieza el gran endeudamiento argentino nuevamente. El segundo fue la ley de entidades financieras. Yo me acuerdo que era estudiante y no sabíamos cuánto estaba el dólar, ni nos importaba, ni sabíamos si había plazos fijos o no. Y de repente, después de la ley de entidades financieras y cuando se produce la financiarización del capital, te encontrabas con viejita jubilada frente a la pizarra de la Nación a ver a cuánto estaba el plazo fijo o a cuánto estaba el dólar y demás. O sea, comienza a caer todo lo que es la industria nacional. Plata dulce, endeudamiento. Esto fue la dictadura en la fase económica, obviamente, ¿no? Había que desmontar una Argentina que podía competir con otros, porque en definitiva se trata de esto. Países que te imponen patrones de desarrollo a partir de organismos multilaterales, porque vos podés ser una competencia para ellos. De hecho, en la región americana y específicamente en latinoamericana, nosotros no somos complementarios con Estados Unidos. Nunca tuvimos una economía complementaria con Estados Unidos, al contrario, siempre hubo una competencia. Obviamente, entonces, el desmontar la posibilidad de una Argentina industrial, de una Argentina con energía nuclear. Vos fíjate que lo primero que hacen todos estos gobiernos es el tema de lo nuclear. El misil Cóndor, por ejemplo, que fue una condición que se impuso al gobierno en los 90. Teníamos un desarrollo de armamento en Argentina, esto es industria. Por ahí la gente lo piensa, uy, pero teníamos armas. Perdón, la industria de armas es una de las más importantes y rentables del mundo. Anda a Estados Unidos a atacar a algunos de los estados donde ellos desarrollan su industria armamentística. Pero por favor. Entonces, creo que son estas cosas las que suceden, y pensar en una Argentina sin industrias es pensar en una Argentina condenada a la reprimarización de las exportaciones y a ser mera productora de granos, que en realidad yo no sé si alguna vez funcionó, porque tampoco creo que funcionara a principios del siglo cuando éramos 5 o 6 millones, pero con 43 millones, ¿cómo sostenés 43 millones de personas con vida digna, con salarios que le permitan consumir si no tenés industrias? La verdad que me resulta bastante difícil imaginar una Argentina próspera de 43 millones sin industrias.